Dios los bendiga, bendiciones. Bueno, muy atentos en este devocional de hoy para que podamos entender el mensaje del domingo y es consecuente con lo que hemos estado estudiando. Muy atentos. El título de hoy es Tiempo de oración y combate. La pregunta es, ¿cómo debe ser la oración para ese combate? Toda oración debe ser espiritual. Las oraciones no espirituales no son genuinas y no pueden dar resultados positivos. ¿Cuán abundante sería el éxito espiritual si todas las oraciones ofrecidas por los creyentes fueran realmente espirituales? Pero tristemente, las oraciones carnales son mucho más numerosas y más frecuentes. Nuestra voluntad propia las priva de su fruto espiritual. Hoy en día los cristianos parece que utilizan sus oraciones para conseguir sus propios objetivos e ideas. Con algo más de comprensión, reconocerían que la oración es la expresión del creyente, diciendo aquello que Dios quiere que diga, pidiendo aquello que es la voluntad de Dios. La carne, no importa en qué forma, debe ser crucificada. Ni tan siquiera en la oración está permitida. Y no es posible mezclar la voluntad humana con la obra de Dios, porque Él rechaza la mejor de las intenciones humanas y las perspectivas más provechosas del hombre. Dios no quiere seguir aquello que el hombre inicia. No tenemos ningún derecho a intentar dirigir a Dios, sino que debemos dejar que Él nos dirija. No tenemos otro talento que ofrecer salvo el dejar que Dios nos guíe. Dios no hará nada que se origine en el hombre. Por mucho que oremos, Él condena toda oración de ese tipo por considerarla carnal. Cuando los creyentes entren en el verdadero reino del Espíritu, descubrirán inmediatamente lo vacíos que son, porque no hay nada absolutamente en ellos que pueda impartir vida a los demás o causar daño al enemigo. Instintivamente se apoyarán en Dios. La oración es pues imperativa, imprescindible. La verdadera oración descubre la variedad del que pide, pero también la abundancia de aquel a quien se pide. A no ser que la carne haya sido reducida al vacío por medio de la cruz, ¿de qué servirá la oración y qué puede significar? La oración espiritual no procede ni viene de la carne, ni del pensamiento, ni del deseo o la voluntad del hombre, del creyente, sino que viene de aquello que se ofrece en conformidad con la voluntad de Dios. Se hace en el Espíritu, es decir, la oración espiritual se hace después de haber discernido la voluntad de Dios a través de nuestra intuición. La orden que reitera la Biblia es Efesios 6:18, orar en todo tiempo en el Espíritu. Si no oramos así, entonces estamos orando carnalmente. No debiéramos abrir nuestros labios a la ligera para hablar con Dios. Al contrario, primero debemos pedirle a Dios que nos muestre aquello por lo que debemos de orar y cómo debemos hacerlo. Y la pregunta es, ¿que no hemos ya perdido mucho tiempo en el pasado poniendo aquello que queríamos antes de la voluntad de Dios? ¿Por qué no le preguntamos ahora qué es lo que Él quiere? No lo que queremos nosotros, sino lo que Él quiere. Si lo hacemos así, entonces la carne no va a tener ningún punto de apoyo para intervenir. Eso es lo que hace que un creyente ore de verdad. Todas las oraciones espirituales se originan en Dios. Dios nos da a conocer aquello por lo que tenemos que orar, presentando esa necesidad como una carga en nuestro espíritu intuitivo. Solo una carga intuitiva puede llamarnos a la oración. Por ejemplo, ¿cuántas veces estás tranquilo en cualquier lugar que estés y de repente sientes una necesidad de orar por alguien o por algo? Eso es
un llamado a la oración en la intuición, pero debido a una actitud descuidada, hemos desatendido en nuestra intuición esas llamadas delicadas a la oración. Nuestra oración no debería tampoco exceder la carga que hemos intuido. Las oraciones que no han sido originadas en el Espíritu provienen del mismo creyente, de nuestra carne, y por eso son carnales. Para que sus oraciones sean espirituales en lugar de carnales, el Hijo de Dios, el creyente, debe confesar que es débil y que no sabe cómo orar, como dice Romanos 8:26, para que el Espíritu nos ayude, y pedir al Espíritu que nos enseñe a hacerlo. Después de esto, oraremos de acuerdo con sus instrucciones. Dios nos concede la expresión para orar, como nos la concede para predicar. La necesidad de la primera es la misma que la de la segunda. Al reconocer nuestra completa debilidad, podemos depender del movimiento del Espíritu Santo dentro de nuestro espíritu para expresar la oración de Él. Pero qué vacía es la obra hecha por la carne. Qué inútil es también la oración que viene de la carne. No solamente debemos orar en el Espíritu, sino también con el entendimiento, dice 1 Corintios 14:15. Al orar, los dos tienen que actuar juntos, el Espíritu y el entendimiento. Un creyente descubre en el Espíritu aquello por lo cual debe de orar, y con la mente entiende aquello que ha descubierto. El Espíritu acepta la carga de la oración, mientras que el entendimiento formula la expresión en que vamos a materializar la oración. Y solo de este modo se perfecciona la oración del creyente. Pero ¿con cuánta frecuencia el cristiano ora de acuerdo con su pensamiento sin tener ninguna revelación en su espíritu? Él es el origen de la oración, pero la verdadera oración se origina en el trono de Dios. Primeramente es sentida en el espíritu de la persona y después es entendida en la mente y finalmente es expresada a través del poder del espíritu. El espíritu humano y la oración son inseparables. Para ser capaz de orar con el Espíritu, el cristiano debe aprender primero a andar según el Espíritu. Nadie puede orar con su espíritu si durante todo el día anda según la carne. El estado de nuestra vida de oración no puede estar muy desconectado de nuestra vida diaria. La condición espiritual de muchos creyentes les descalifica muchas veces de poder orar en el Espíritu. La calidad de la oración de un hombre está determinada por la calidad de su vida. Pero, ¿cómo podrá una persona carnal orar espiritualmente? Una persona espiritual puede que tampoco ore espiritualmente, porque si no es vigilante, también caerá en lo carnal. Sin embargo, si el hombre espiritual ora con frecuencia en el Espíritu, su oración le mantendrá en constante contacto con Dios. La oración ejercita el Espíritu, que a su vez es corroborado por este ejercicio. La negligencia, el no orar, la negligencia en la oración marchita al hombre interior. Nada puede sustituir a la oración, ni siquiera el trabajo cristiano. Muchos se hallan tan ocupados con el trabajo que no encuentran tiempo para la oración. Y es por ello que no pueden echar demonios. La oración nos capacita para vencer al enemigo en nuestro interior y nos capacita para enfrentarnos con él en lo exterior. Los que han luchado contra el enemigo puestos de rodillas, al ponerse en pie, le verán marcharse derrotado. Ahora entiendan bien esto. El hombre espiritual se fortalece a través de estos ejercicios. Pues si un creyente ora a menudo con su espíritu, su eficacia espiritual se va a incrementar, va a aumentar y desarrollará una
aguda sensibilidad para con los asuntos espirituales y será rescatado de toda insensibilidad espiritual. La necesidad común del cristiano espiritual es aprender por medio de la revelación de Dios a su espíritu, a percibir el ataque enemigo para inmediatamente ponerlo en evidencia por medio de la oración. Y debiera reconocer cualquier momento de su espíritu, de modo que al instante pueda realizar aquello que Dios quiere que haga. La oración es trabajo. Las experiencias de los hijos de Dios demuestran que la oración consigue mayores resultados que cualquier otro tipo de obra espiritual. La oración se combate porque es una de las armas principales en la lucha contra el enemigo. Como dice Efesios 6:18, pero recordemos que solo la oración espiritual es auténticamente efectiva. Orar en el espíritu es lo más productivo al ataque al enemigo y resistir sus artimañas. Puede destruir y edificar. Destruye todo lo que proviene del pecado y de Satanás, pero edifica todo aquello que proviene de Dios. La oración es, por lo tanto, uno de los instrumentos más significativos, importantes en la obra espiritual y en el combate. Si tanto la obra espiritual como el combate son asunto para la oración, un creyente que falla en la oración, falla en todo. Así de simple. Ahora, ¿cómo es ese combate espiritual? Hablando en general, el cristiano que no ha experimentado todavía el bautismo del Espíritu Santo es un tanto vago al referirse a la realidad del ámbito espiritual, porque lo ignora. Es como el siervo de Eliseo, cuyos ojos estaban cerrados en esa área. Puede que reciba instrucciones de la Biblia, pero su entendimiento está confinado a la mente, porque aún no ha encontrado la revelación de su espíritu. Pero al experimentar el bautismo, su instrucción, su intuición se hace agudamente sensible y descubre en su espíritu un mundo espiritual que se abre ante él. Por medio de la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, no se limita tan solo a descubrir el poder sobrenatural de Dios, sino que entra en contacto con la misma persona de Dios. Y ahí es donde empieza el combate espiritual. Ese es el periodo cuando el poder de las tinieblas se disfraza como un ángel de luz e incluso se atreve a falsificar y suplantar la persona y la obra del Espíritu Santo. Y ese es el momento en que también la intuición se da cuenta de la existencia de un terreno espiritual y de la realidad de Satanás y sus espíritus malignos. Los apóstoles fueron instruidos en las Escrituras por el Señor después del Calvario, pero solo se dieron cuenta de la verdadera existencia de un reino espiritual después de Pentecostés. El bautismo espiritual marca el punto de partida del combate espiritual. Una vez que el creyente ha establecido contacto con la persona de Dios por medio del bautismo en el Espíritu Santo, su espíritu es liberado y ahora es capaz de sentir la realidad de las cosas y de los seres en el dominio espiritual. Y con ese conocimiento, y recordemos que el conocimiento de un hombre espiritual no llega por completo de pronto, porque buena parte llega después de muchas pruebas. Pero así es como se encuentra con Satanás. Solo esos que son espirituales están capacitados para percibir la realidad del enemigo espiritual y entonces entrar en combate. Es lo que dice Efesios 6:12. Esa guerra no se lucha con armas de la carne, como Pablo dice en 2 de Corintios 10:4. Puesto que el conflicto es espiritual, también las armas deben serlo espirituales. Es una lucha entre el espíritu del hombre y el espíritu del enemigo. Una lucha entre espíritu y espíritu. Antes de llegar a esa coyuntura en su trayectoria espiritual,
El creyente no entiende ni puede tomar parte en la batalla de los espíritus. Solo después que su hombre interior ha sido fortalecido su espíritu por el Espíritu Santo, empieza a saber el modo en que debe luchar contra sus adversarios en el espíritu. A medida que progresa espiritualmente, empieza a descubrir la realidad de Satanás y su reino. Y entonces le es dada a conocer la forma en que ha de resistir y combatir al enemigo con su espíritu. Las razones de este conflicto son muchas, siendo las mayores la táctica de ataque y bloqueo del enemigo. Frecuentemente Satanás, o bien, perturba las emociones de los cuerpos físicos de los creyentes espirituales, o bien bloquea la obra de los espirituales, o también causa disturbios en su ambiente alrededor. La necesidad de luchar por Dios es aún otra razón para esta campaña de guerra. Mientras Satanás trama sus estrategias en el aire y trabaja en la tierra contra Dios, el pueblo de Dios contraataca con poder espiritual y destruye los planes del enemigo por medio de la oración. Aunque los santos, los creyentes, desconocen a menudo los planes de Satanás o lo que hace en un momento dado, pese a ello siguen luchando con ardor y sin descanso, porque saben quién es su enemigo. Aparte de estas dos explicaciones anteriores, el combate espiritual tiene todavía otra motivación: la necesidad de ser rescatado del engaño satánico y liberar a las almas engañadas. A pesar de que su intuición espiritual se vuelve más aguda y sensible después de su bautismo en el Espíritu Santo, los creyentes pueden aún ser engañados. Para no caer en las artimañas del adversario, no solo necesitan la sensibilidad espiritual, sino también conocimiento espiritual. Si desconocen el modo en que el Espíritu Santo les dirige, pueden adoptar una actitud pasiva y ser hechos cautivos por el enemigo. El error en que caen más fácilmente los cristianos en este momento es seguir algún sentimiento o experiencia irracional en lugar de las directrices de su hombre interior. Una vez bautizados en el Espíritu Santo, ya han entrado en el reino sobrenatural. A menos que los creyentes reconozcan que su propia debilidad, es decir, lo incompetentes que son en sí mismos para enfrentarse con lo sobrenatural, van a ser engañados. Hay dos fuerzas que influyen en el espíritu cristiano: el Espíritu Santo y el espíritu maligno. El que cree que su espíritu solo puede ser controlado por el Espíritu Santo comete una grave equivocación, porque puede ser también controlado por el espíritu maligno. Dejemos bien sentado de modo definitivo que aparte del Espíritu de Dios existe adicionalmente el espíritu del mundo, como dice Pablo en 1 Corintios 2:12, y que es de hecho el enemigo espiritual de Efesios 6:12. A no ser que el cristiano cierre su espíritu para resistir, puede encontrarse con el maligno que ha usurpado su espíritu a través del engaño y la falsedad. Cuando un hijo de Dios se vuelve espiritual, se encuentra sometido a la influencia del mundo sobrenatural. En ese momento es vital que conozca la diferencia entre lo espiritual y lo sobrenatural. Confusión que causa muchos engaños, porque muchos confunden estos dos términos. Las experiencias espirituales son aquellas que se originan en el espíritu del creyente, mientras que las sobrenaturales no tienen por qué provenir de ahí. Pueden originarse en experiencias físicas o en la esfera del alma. El cristiano no debe interpretar una experiencia sobrenatural como idéntica a la espiritual. Son totalmente diferentes. Debe examinar sus experiencias para discernir si vienen del exterior o a través de sus sentidos, o si realmente provienen de su hombre interior.
lo que emane del exterior, lo que venga del exterior, por sobrenatural que sea, nunca es espiritual. El diablo siempre obra de afuera hacia adentro y el Señor de adentro hacia afuera. Los santos del Señor no deben aceptar jamás todo lo sobrenatural sin examinarlo, puesto que Satanás puede también realizar actos sobrenaturales. Recuerden lo que dijo Jesús en Mateo 7:23. No importa cuál sea el sentimiento durante el momento de la experiencia, ni el aspecto del fenómeno o lo que se dice que es, los creyentes deben investigar su origen. Por eso la palabra nos exhorta en 1 de Juan 4:1 y dice estrictamente: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Las falsificaciones del adversario a menudo superan las expectativas del creyente. Si el pueblo del Señor se humilla para admitir que es posible el engaño, serán defraudados con menos frecuencia. Pero debido a las falsificaciones del enemigo, el combate espiritual parece inevitable, a menos que los mismos cristianos vayan a enfrentar al enemigo con sus espíritus. El enemigo irá a ellos para suprimir su fuerza espiritual. En el conflicto espiritual, el espíritu del cristiano se enfrenta con el espíritu maligno. Si el cristiano ya ha sido engañado, luchará para reconquistar su libertad. Si no lucha para rescatar su propia alma, no va a poder rescatar a otros, ni va a poder prevenir los ataques de Satanás, porque va a procurar subyugar al enemigo, oponiéndose a todos los planes y obras de Satanás, pero en sus fuerzas. Ahora, estas batallas son luchadas con la fuerza del Espíritu. La lucha es espiritual. Se necesita poder para mantener una campaña de guerra, para mantener un combate. Un cristiano debe saber cómo luchar con su espíritu contra su enemigo. De otro modo, no sabrá discernir el plan de ataque del enemigo y la táctica que Dios quiere que él adopte. Pero si anda según el Espíritu, aprende a orar constantemente contra los poderes del mal. Y con cada batalla su hombre interior incrementa su poder. Empieza a entender que al aplicar la ley del Espíritu no solo vence al pecado, sino también a los demonios. En los pasajes de las Escrituras en que el apóstol trata del combate espiritual, podemos evaluar lo importante que es la fuerza en esa lucha. Antes de mencionar el problema del combate espiritual, en Efesios 6, del 11 al 18, Pablo exhorta a que seamos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, en Efesios 6:10. Y la pregunta es, ¿dónde estará pues esta fuerza de que habla Pablo? Pablo nos lo dice en el capítulo 3 de Efesios 3, en Efesios 3:16, fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El hombre interior es el centro del hombre, es el espíritu del hombre. Y justamente ahí es donde los poderes de la oscuridad atacan al hombre. Por lo tanto, si el hombre interior es débil, todo lo demás es débil también. Un espíritu enclenque provoca miedo en el corazón, lo que automáticamente debilita la posición del creyente cuando se enfrente con el mal. Lo que necesita preeminentemente es un espíritu firme. A menos que se haya dado cuenta de la naturaleza del conflicto, el creyente no será capaz de resistir a las potestades y poderes con su espíritu. Muchos cristianos se sienten libres y ágiles en el espíritu cuando todo es dulzura y todo es paz, todo está tranquilo, pero en el momento en que estalla un conflicto bélico, de batalla, su espíritu se acobarda, se perturba, tiene miedo hasta que finalmente se hunde, porque no comprende entonces cómo es posible que haya sido vencido.
El objetivo de Satanás es la victoria, y con ese objetivo delante intentará alejar a los creyentes, atacando su posición espiritual para que al descender ellos, él pueda ascender. La posición es un factor elemental en la batalla. Cuando el espíritu de un santo se tambalea, pierde su posición celestial. Los cristianos, pues, tienen que mantener un espíritu firme sin ceder terreno al enemigo. Al darse cuenta de cómo su hombre interior es fortalecido con poder a través del Espíritu Santo de Dios, el Hijo espiritual de Dios aprende la absoluta necesidad de vencer al enemigo. Su hombre interior se vuelve más recio cuando ataca al enemigo con oración y lucha. Del mismo modo que los músculos del boxeador se desarrollan en la lucha física, así también la fuerza del espíritu del creyente se incrementa en la batalla con el enemigo. Este asalto al creyente tiene por objetivo subyugar su hombre interior y así afligir su alma. Si el Hijo de Dios ha aprendido a apreciar las tretas, los engaños de su adversario, no se rendirá en ningún momento, sino que resistirá y con ello protegerá su alma emocional. La resistencia del hombre interior obliga al adversario a ponerse a la defensiva. El resistir es uno de los elementos primordiales en el combate espiritual. La mejor defensa es un ataque continuado. Oponerse con la voluntad y con la fuerza del espíritu. Oponerse significa liberarse del poder de opresión, de sofocación. El enemigo será desbandado si luchamos para desbaratar sus planes con el espíritu. Pero si permitimos que el enemigo ataque y nosotros no le damos resistencia, entonces nuestro espíritu se deprime, se hunde y puede que precise muchos días para volver a levantarse. El espíritu que no ataca al enemigo es a menudo un espíritu oprimido. ¿Cómo resistiremos? Con la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Cuando un creyente recibe la palabra de Dios, esta se torna espíritu y vida, como dijo Jesús en Juan 6:63. Y así pues la puede emplear como su arma de resistencia. Un creyente celestial sabe cómo utilizar la palabra de Dios para descubrir las mentiras del enemigo. Incluso en ese momento se está librando una batalla en el mundo del espíritu. Aunque no es vista por los ojos de la carne, es sentida por aquellos que buscan el progreso celestial. Son muchos los que han sido atados y engañados por el enemigo y que deben ser liberados. No solamente hay necesidad de liberación del pecado y la injusticia, sino que también hay muchos que necesitan ser liberados porque están amarrados por experiencias sobrenaturales debido a la curiosidad y a la búsqueda de sensaciones placenteras. Hay cristianos que a menudo reciben mucha palabra, muy entusiasmados esos fenómenos sobrenaturales, sin saber que estos lo único que hacen es inflar su orgullo, sentirse para que se sientan muy espirituales, sin dar fruto real o permanente en cuanto a lo espiritual se refiere. Cuando los espíritus malignos triunfan en sus engaños, han puesto pie en el creyente y desde esa base el enemigo gradualmente extiende sus fronteras y finalmente consigue que el creyente ande según la carne. Y desde luego, aquel que está amarrado, pues no puede dar libertad a otros. Solo cuando se ve libre en la experiencia de los poderes de la oscuridad, puede el creyente vencer al enemigo y liberar a otros. La incidencia del peligro del engaño aumenta en proporción al número de los que experimentan el bautismo en el Espíritu Santo. Lo que necesitamos hoy en día es un buen número de santos victoriosos que sepan cómo hacer esta campaña de liberación de los que están bajo el engaño del enemigo. La iglesia de Dios será derrotada si no tiene miembros que sepan cómo andar en el Espíritu y cómo pelear contra el enemigo. Ahora, escuchen esto para ir concluyendo por hoy.
Entiendan esta parte muy bien. El domingo, si escuchan muy bien este estudio, el domingo se les van a abrir unos ojos espirituales como jamás lo habían imaginado. ¿De qué tenemos que prevenirnos en el combate espiritual? Cada frase del andar del creyente tiene riesgos. La nueva vida en nuestro interior está constantemente en guerra contra todo aquello que se opone a su crecimiento. Durante la fase física es una guerra contra los pecados. En la fase del alma es una guerra contra la vida natural. Y finalmente, en la fase espiritual es una batalla contra el enemigo sobrenatural. Y es solamente cuando el cristiano se hace espiritual que el espíritu maligno hace el primer ataque contra su espíritu. Y como consecuencia, esto se llama combate espiritual. Se lucha con el espíritu y contra espíritus. Estos fenómenos ocurren con escasez. Si ocurre entre los creyentes no espirituales, no imaginemos, por lo tanto, que cuando el creyente alcanza el nivel espiritual va a estar apartado del conflicto. Al contrario, una vida cristiana es una lucha continua en el campo de batalla. El cristiano no tiene ninguna posibilidad de abandonar las armas hasta que estemos con el Señor. Cuando es anímico, se encara con el conflicto contra la carne y sus peligros. Cuando es espiritual, se encuentra con el combate espiritual y sus correspondientes riesgos. Inicialmente está la guerra contra Amalek en el desierto, tomando como ejemplo al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Al entrar en Canaán, empieza la lucha contra las 7 tribus de Canaán, donde el ataque de Satanás y sus huestes malignas contra el espíritu del creyente se inicia solo cuando el creyente ha pasado a ser espiritual. Entiendan esto: Egipto representa la lucha física, la libertad física al cuerpo. El desierto representa la lucha del alma, la libertad del alma. El alma. Canaán representa la lucha espiritual, la libertad espiritual. Ese es Canaán, el espíritu. Como el enemigo centra su atención en el espíritu, es necesario que el creyente mantenga su espíritu en su estado normal y lo ejercite con frecuencia. Debe controlar con cautela todas las sensaciones corporales y distinguir con cuidado todos los fenómenos naturales y sobrenaturales. Su mente debe permanecer calmada, sin perturbaciones. Sus sentidos físicos deben mantenerse en equilibrio, sin ser excitados. Los cristianos espirituales deberían ejercitar su voluntad para negar cualquier falsedad y oponerse a ella, y seguir siempre a su hombre interior con todo su corazón. Si en cualquier momento siguiesen al alma en lugar de al hombre interior, habrían ya perdido terreno en el combate espiritual, y además deben guardarse de mantener al espíritu en pasividad. Ya hemos dicho anteriormente que toda nuestra guía debe proceder del hombre interior. Debemos esperar en nuestro espíritu la guía del Espíritu Santo. Todo esto es fundamentalmente cierto. Sin embargo, es preciso que actuemos con mucha cautela para no equivocarnos, puesto que mientras esperamos en el Espíritu la guía del Espíritu Santo para que nos mueva y dirija, al punto también surge el peligro de que nuestro espíritu y todo nuestro ser caigan en la pasividad. Nada puede proporcionar a Satanás más terreno para su lucha que un estado de inactividad. Por un lado, no deberíamos hacer nada por nuestras propias fuerzas, excepto obedecer al Espíritu Santo. Pero por otro lado, necesitamos estar alerta, no sea que nuestro espíritu o cualquier otra parte de nuestro ser se vuelva pasivo y se abandone a la inercia. Nuestro hombre interior debe gobernar con vitalidad todo nuestro ser y cooperar activamente con el Espíritu de Dios.
Si nuestro espíritu cae en la pasividad, el Espíritu Santo no puede usarlo. Y esto se debe a que su actuación en la vida humana es diametralmente opuesta a la de Satanás. El Espíritu Santo requiere que el hombre coopere vitalmente con él. Desea que el hombre coopere con él, porque él no viola ni nunca la personalidad del creyente. Pero al contrario, Satanás exige al hombre que haga un alto por completo para que él pueda tomar las riendas y hacerlo todo en su lugar. Satanás quiere que el hombre acepte su obra pasivamente, convertir al hombre en un autómata. Por eso es necesario que estemos prevenidos contra los extremos doctrinales y las malas interpretaciones de la doctrina espiritual. No debemos temer ser radicales cuando obedecemos al Señor, ni debemos temer ser duros al negar las obras de la carne. Pero tenemos que vigilar con cuidado para no permitir que se nos lleve a cualquier extremo doctrinal debido a equivocaciones que se enseñan hoy en día. Entendámoslo bien. Hemos puesto énfasis antes en que debemos buscar la obra de Dios, porque las cosas que pertenecen al hombre y nacen de él son vanas. Hemos dicho que no hay valor espiritual que no provenga del Espíritu Santo a través de nuestro hombre interior y que deberíamos, por lo tanto, esperar la revelación de Dios en nuestro espíritu. Si es cierto, y qué bueno por aquel que siga esta verdad, sin embargo, aquí se encuentra uno de los más graves peligros, el de caer en los extremos por equivocaciones conceptuales, malentendidas. Incontables cristianos confunden esta verdad con lo que hemos llamado la caída en la inercia. Ellos conciben la idea de que su mente debe quedar en blanco para que el Espíritu Santo piense por ellos, que su emoción debe ser suprimida, de modo que Él pueda depositar sus propios deseos en ella y que su voluntad no tiene que tomar ninguna decisión para que Él pueda decidir por ellos. Asumen que deben aceptar cualquier cosa que les llega por la intuición sin discutirla. Consideran que su espíritu no tiene que cooperar activamente con el Espíritu Santo, sino que tienen que esperar a ser movidos pasivamente por Él. Y si captan y sienten algo, asumen de modo automático que viene de Él. Pero esto es el más grave error, muy serio. Es verdad que Dios quiere destruir toda obra de la carne, pero Él no quiere destruir nuestra personalidad. A Él no le agrada hacer de nosotros unos simples autómatas, sino que se deleita en nuestra cooperación con Él. Dios no desea que seamos personas sin pensamientos, sin sentimientos, ni voluntad. Él anhela que sintamos lo que Él siente, que pensemos lo que Él piensa y que deseemos lo que Él desea. El Espíritu Santo no nos suplantará nunca al pensar, sentir o desear. Nosotros mismos tenemos que pensar, sentir y desear, pero siempre de acuerdo con su voluntad. Si nuestra inteligencia, sentimiento y voluntad entran en un estado de pasividad, en el que ya no somos activos, sino ociosos, esperando la fuerza exterior que nos active, entonces nuestro espíritu va a caer en la pasividad y así Satanás se beneficia cuando no ejercitamos nuestro espíritu, sino que esperamos ser estimulados por una fuerza exterior. Escuchen esto, grábense esto para el domingo. Hay una diferencia fundamental entre la obra del Espíritu y la del espíritu maligno. El Espíritu Santo mueve a la gente a trabajar, sin poner a un lado la personalidad del hombre. El espíritu maligno exige a los hombres que se mantengan en la inactividad para poder trabajar en su lugar, reduciendo al espíritu humano a un robot. Y así pues, un espíritu pasivo no solo le proporciona al maligno una oportunidad para obrar, sino que además ata las manos del Espíritu Santo, puesto que éste no quiere obrar sino es con la colaboración del creyente. Y bajo estas circunstancias, el poder maligno intentará inevitablemente explotar la situación. Antes de su espiritualización, el cristiano no corre peligro de entrar en contacto con el poder satánico. Pero una vez
que es espiritual, el maligno va a atacar su hombre interior. El cristiano carnal no experimenta nunca esta pasividad del espíritu. Solo el creyente espiritual es el que se enfrenta al riesgo de convertirse en un espíritu aberrante. Y debido a esta mala interpretación de la destrucción de la carne, el Hijo de Dios puede permitir que su hombre interior se abandone a un estado de inercia, y eso permite al maligno hacer ver que es el Espíritu Santo. Si el creyente olvida que el enemigo puede influenciar su espíritu del mismo modo que el Espíritu Santo y disfrazarse aún como ángel de luz sin darse cuenta, puede aceptar que todo movimiento interior es del Espíritu Santo y así ceder terreno a Satanás para que alcance su objetivo, que es el de desbaratar el bienestar moral, mental y físico del santo y hacerle sufrir dolores indecibles. Y esto es lo que ha ocurrido a muchos de los que han experimentado el bautismo del Espíritu. No entienden que una experiencia así les inicia necesariamente en una relación mucho más cerrada con el mundo de los espíritus y les expone a la influencia del Espíritu Santo, pero también a la del espíritu maligno. Al experimentar un bautismo en el Espíritu, ellos consideran que todas las experiencias sobrenaturales que vienen del Espíritu Santo, y ciertamente han sido bautizados en el Espíritu, pero lo que deberían preguntarse es, ¿en qué Espíritu han sido bautizados? ¿En el Espíritu Santo o en el del maligno? Porque ambos pueden ser considerados bautismos en el Espíritu. El no reconocer que el Espíritu Santo requiere la cooperación de su Espíritu y que nunca va a forzar su personalidad, hace que muchos cristianos caigan en la pasividad y que permitan que alguna fuerza exterior les atormente y aniquile. En una palabra, han sido bautizados en el espíritu maligno. Ay, Señor, ¿y qué necesitan entonces? Eso es lo que veremos el domingo. El domingo el título será Un pueblo creyente pero cautivo. Un pueblo creyente pero cautivo. Y quiero dejarlos con esto, para que mediten, escuchen con atención, estudien el devocional de hoy y que mediten en esto. ¿Cuál es el problema más difícil que tú estás enfrentando? ¿Con qué situaciones has estado luchando aún desde antes de ser creyente? Si bien es cierto que la palabra de Dios nos promete vida y paz, ¿cuántos de ustedes siguen luchando con un sentimiento de miedo y de rechazo? Aman a Dios, oran y leen la Biblia y creen lo que dice, que son nuevas criaturas y que todas las cosas son hechas nuevas, pero en realidad ¿lo experimentan? ¿Cuántos creyentes conocen que viven en ansiedad, depresión, tristeza, no pueden dormir, incluso algunos tienen que tomar pastillas para dormir? Otros que conocen, o tal vez ustedes mismos, tienen hábitos ocultos sin poder romper, como pornografía, inmoralidad, mentira, engaño, robo, algún vicio oculto, avaricia, codicia, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué muchos, si no es que la mayoría de creyentes, no experimentan la vida abundante que Jesús dijo que Él vino a dar? ¿Por qué cristianos nacidos de nuevo, que aman a Dios y lo siguen, no pueden vivir en libertad, no tienen dominio propio en su carácter o temperamento explosivo? ¿Cómo es posible que creyentes que han sido empoderados ahora tienen y que tienen al Espíritu Santo viviendo en ellos, son incapaces de superar adicciones a la comida, a la bebida, al cigarro, a las pastillas o aún algún tipo de droga? Si los cristianos son nuevas criaturas, pues se supone que ya deben de ser nuevas criaturas. ¿Por qué siguen batallando con fortalezas mentales de miedo, inseguridad, ansiedad, deseos compulsivos? ¿Por qué siguen atados a la mentalidad del mundo? Si Cristo ya los hizo libres, ¿por qué siguen guardando rencores, amarguras, incapaces de perdonar a quienes les hieren o les hacen daño?
¿Por qué les resulta tan difícil obedecer a Dios y ser libres de la rebelión contra Él y no tratar de cumplir su voluntad y se congregan cuando les da la gana? ¿Por qué viven constantemente con sentimientos de culpa? ¿Y por qué algunos hasta pesadillas tienen y pensamientos de suicidio? Y la lista sigue. Mediten en todo esto. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Eso lo veremos el domingo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por tu palabra, Señor, porque tú nos enseñas que la oración, toda oración, debe ser espiritual. Porque el enemigo aún nos puede engañar en la misma oración, para que oremos por cosas terrenales, por cosas del alma, por cosas del mundo, pero ignorar la lucha espiritual, porque esa es su meta, que ignoremos el mundo espiritual. Y hay tanta ignorancia en el pueblo, en el mundo espiritual, del mundo espiritual, que viven cautivos. Por eso, Señor, necesitamos entender que podemos ser creyentes, pero cautivos. Cautivos, porque si no entendemos, Señor, de que la lucha es espiritual y lo que tú viniste a enseñarnos, ¿qué fue lo primero que sucedió cuando tú viniste al mundo? ¿A qué fue lo primero que te enfrentaste? ¿Qué fue lo primero que empezaste a hacer? Por eso danos revelación y hambre de tu palabra, que tengas un pueblo verdaderamente libre para que te sirva en el espíritu, no en la carne, Señor. Señor, te damos la gloria y la honra porque sabemos que tú estás levantando un remanente, un pequeño remanente, y tú nos motivas con las palabras que tú dices en tu palabra. No teman, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. ¿Cuál reino? El reino de los cielos, porque aquí en la tierra somos extranjeros y peregrinos y nuestra morada no está aquí, sino es celestial. Por eso que vivamos en santidad mientras estemos en el mundo, que seamos esa luz, esa sal, Señor, pero con las armas espirituales, orando en el Espíritu. Y de antemano te damos gracias por el servicio del domingo, Señor, por nuestros hermanos y hermanas, y que puedan escuchar con atención la palabra para conocer la verdad, porque solo la verdad nos hará libres. Te damos la gloria y la honra, Señor, y hoy glorifícate en el hospital en Salamanca, Señor. Que tu palabra llegue a cada alma necesitada, que tú rescates las almas del infierno. Muestra tu poder sanando y liberando, Señor. Y unge los labios de cada hermano y hermana. Unge, Señor, aún lo que se vaya a llevar para compartir, porque queremos compartir tu amor, el evangelio y algo más, para que tú obres, Señor, con poder, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén.